Ejercicio 204. 3 cables sostienen una caja como se muestra en la figura. Entonces están los 3 cablecitos, ¿cierto? Miremos de una vez. Como son cables, recuerden que las fuerzas dentro de un cable son tensiones, ¿sí o no? Y en este caso, las tensiones, como el objeto tiene cierto peso, y el peso ya sabemos que es una fuerza que actúa hacia abajo, quiere decir que los cables deben actuar hacia arriba, ¿cierto? En esta dirección. Las fuerzas deben actuar en dirección de los cables para que no se me caigan la cajita, ¿no? Entonces las fuerzas dentro de los cables deben actuar en esas direcciones para sostener la caja. Si se sabe que la tensión en el cable AD es de 616 libras, o sea que el cable, aquí de una vez me dicen, la tensión dentro del cable AD, 616 libras. Se midió la tensión en ese cable y se encontró ese valor. ¿Cuál será la pregunta? Entonces ahí está la pregunta que me la salté, ¿cierto? Dice, determine el peso de la caja. ¿Cuánto pesa esta cajita? Sabemos que el peso es una fuerza vertical que se coloca en el centro de gravedad del objeto y se dibuja hacia abajo. Entonces, ¿cuánto será el peso de esa cajita para que esta tensión esté valiendo ese valor? ¿Y cuánto valdrá obviamente las otras tensiones? La tensión en el cable AB y la tensión en el cable AC, ¿cierto? ¿Cuánto valen esas tensiones para ese valor de peso? Bueno, resulta que esto es equilibrio de partícula, y es equilibrio de partícula porque sencillamente ese peso yo lo puedo trasladar, y todas mis fuerzas llegan al punto A, que es el punto de concurrencia, ¿listo? Como todas las fuerzas las puedo ubicar sobre el punto A, que es el punto de concurrencia, entonces se me debe cumplir que si ese sistema está en equilibrio es porque la sumatoria de todas las fuerzas es 0. Bueno, y ya sabemos que para hacer sumatoria de fuerzas, obviamente las fuerzas como vectores, debo expresar cada fuerza como un vector cartesiano de componentes IJK, ¿cierto? Y para ello, como me dan los puntos dentro de los cuales actúan las fuerzas, ¿cierto? Por ejemplo, el cable AC, ¿cierto? La fuerza está dentro del cable. Mire, la fuerza está dentro del cable y me dan las coordenadas de los puntos A y C del cable. Entonces, a partir de esas coordenadas yo puedo sacar o expresar la fuerza TAC en sus componentes cartesianas IJK. Bueno, entonces el primer trabajo que vamos a hacer para solucionar nuestro problema es obtener las coordenadas de todos los puntos. Entonces, empecemos las coordenadas del punto C. Bueno, entonces miren los ejes coordenados, ¿no? Los acabé de subrayar en verde para ubicarnos y dar las coordenadas del punto C. Entonces, sobre el eje X, fíjese, el punto C, miren el eje X y ubíquense en el plano ZY, ¿no? Plano ZY viene a ser este plano, o sea, como si esto fuera una pared. El punto C está a la derecha o a la izquierda de esa pared, o está sobre la pared. Sobre la pared, ¿cierto? Entonces las coordenadas del punto C es 0, ¿cierto? 0 en la X. En la Y, la altura, ¿no? ¿A cuánta altura está sobre el plano XZ? Entonces el plano XZ, si vemos, es este plano, ¿sí o no? Este plano será el plano XZ. Ese plano, pero justamente ese plano es el piso, ¿cierto? Nuestro piso, de ahí para arriba positivas las Y, de ahí para abajo negativas. El punto C está sobre el plano, ¿cierto? O sea que la coordenada, ¿cuánto es? 0. Entonces en Y 0, y en Z, fíjese la Z, ¿avancé hacia allá o hacia atrás? Hacia adelante, ¿cierto? Hacia adelante, ¿cuánto avanzamos? 32, ¿cierto? Como avanzamos hacia adelante, entonces recuerde que hacia allá es positiva la Z, entonces 32 en Z. Listo, esa es la coordenada del punto C. Las coordenadas del punto B, en X, entonces fíjese que en X estoy hacia atrás, ¿no? Estoy a esta distancia hacia atrás. ¿Cuánto es esa distancia? 36. Pero como estoy hacia atrás, entonces recuerde que es menos 36, coma. En Y, 0, ¿no? Porque sigo sobre el piso de mi sistema de referencia. Listo. Y en Z me fui para allá, para atrás, ¿cierto? ¿Cuánto me fui para atrás? 27, pero como estoy para atrás, entonces será menos 27.
Listo, las coordenadas del punto D en X. Entonces fíjese que en X me viene toda esta distancia para el punto D. ¿Cuánto es esa distancia? 40. Entonces vamos con esos 40. ¿Positivo o negativo? Positivo, coma, en Y, 0, y en Z, entonces en Z estoy para atrás, ¿no? ¿Estoy cuánto? Menos 27. Y las coordenadas del punto A, que es el punto aquí especial para nosotros. Bueno, y para el punto A, fíjense que yo pase un plano, que es el plano XZ, para que ustedes se den cuenta que el punto A está por debajo de ese plano, ¿no? La cajita está por debajo de ese plano. ¿Qué tanto por debajo de ese plano está la cajita? 60 por debajo, es esta altura, ¿cierto? Entonces, menos 60 es el punto A, pero menos 60 es la altura, y la altura es en Y. O sea que aquí el punto A le vamos a colocar menos 60 de altura, ¿cierto? En X. En X0, ¿cierto? Porque, si ustedes se fijan aquí, este es el plano que... Bueno, hay marqué dos planos. Este que es el plano YZ, ¿cierto? Y este que es el plano XY, ¿sí o no? Ahí están mis dos planos. Fíjense que el punto A está exactamente en medio de los dos planos. Está sobre todo el eje Y, ¿cierto? Quiere decir que tanto en Z, para Z, mire, para allá no avanza. Y para allá tampoco avanza, está en el origen. O sea que ambas coordenadas, tanto la X como la Z, son 0, ¿no? Entonces aquí voy a colocar en X0 y en Z0, por estar exactamente sobre el eje Y, ¿no? Bueno, y ya están todas nuestras coordenadas de los puntos. Ahora sí vamos a sacar los vectores que van dentro de las cuerdas. Empecemos con el vector AC. Recordemos que es llegada menos salida, ¿no? Fíjese la flecha del vector. ¿Dónde es la llegada o hacia dónde apunta la flecha? ¿Llegar a dónde? AC. Pero recuerde que con el que vamos a trabajar inicialmente no es con el vector tensión AC, sino con el vector ¿qué? AC, ¿no? A partir de este vector, que es el vector AC, ¿qué hacemos? Sacamos el unitario, ¿cierto? Que será este amarillo, lambda. ¿Lambda de quién? Lambda de AC. Y con ese lambda de AC puedo expresar la tensión AC, ¿cierto? Entonces, vamos con el vector AC, llegada menos salida. Entonces, si vamos acá, la llegada 0, ¿cierto? Que es en C. La salida en A, 0. 0 menos 0, 0. Entonces 0 en la I, pues obviamente uno no escribe nada en la I. Llegada, 0. Salida, menos 60. Entonces me quedará 0 menos 60. O sea, ¿cuánto? 60 positivo. Y ese 60 positivo va en la J. Listo. Ahora, para la K. Ahora en la K, ¿cierto? Llegando en dónde? 32, saliendo en dónde? 0. Entonces me toca 32 menos 0. Pero 32 menos 0, ¿cuánto nos da? Nos da 32 positivo en la K, ¿cierto? Listo. Y ese es mi vector, ¿qué? AC. De ahí recuerde que sacamos lambda de AC, el unitario que va de A hacia C. ¿Cómo? 60 en J más 32 en K, dividido entre ¿qué? La magnitud del vector. Entonces la magnitud del vector, recuerde que es la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 32 al cuadrado. Y de una vez aquí voy colocando 60 sobre, ¿cuánto les dio ese resultado? Más 32 sobre 68, ¿no? Cada uno sobre 68, que es el resultado de la magnitud del vector. Y ahora hago la división. Bueno, y la división nos da 0,882 en la J, la división de estos dos, y la división de estos dos, 32 sobre 68, 0,470 en la K. Ahora sí ya podemos expresar la tensión AC como el vector que tiene magnitud y dirección, ¿no? Recuerden que esta es la magnitud, o sea, la parte numérica, y esta es la dirección. La dirección, recuerden que es la dirección del unitario AC, ¿no? Porque recuerde que tanto la tensión como el vector AC, los dos tienen la misma dirección, que es lambda de AC, ¿no? Listo. Entonces vamos acá y decimos, como no conozco la magnitud, fíjese, obviamente yo debo tener incógnitas en mi problema,
Entonces, como no la conozco, simplemente la dejo indicado y multiplico ese valor que desconozco por cada una de las componentes del vector, o sea, lo siguiente. Y entonces lo expreso así, mire, el unitario por la magnitud que no la conozco en la dirección J, el unitario, la componente del unitario en la K, por la magnitud que no la conozco, la magnitud de la tensión. ¿Listo? Y esa es mi tensión AC. Exactamente voy a hacer el mismo trabajo con la tensión AB. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá, recuerde, siempre es llegada, llegando en B, saliendo en A, no, porque voy por mi vector, vamos por el unitario, ¿no? Pero primero estamos trabajando con el vector que va desde A hacia B. Recuerden, con el vector AB, ¿no? Para sacar el unitario de AB y luego sí poder expresar la tensión AB, esta tensión, con un vector cartesiano. Entonces el vector que va hacia B, llegada menos salida, ¿no? Bueno, entonces recuerden, menos 36 que es la llegada en B, menos la salida en A que es 0, menos 36 menos 0, pues aquí ya lo coloqué, menos 36 en la I, ¿cierto? O con la J, llegada 0, entonces ustedes colocan llegada 0, menos la salida en la J, fíjense que es menos 60, y entonces aquí tienen que hacer allá mentalmente 0 menos 60, eso nos da más 60, ¿cierto? Ese más 60 es en la J, que aquí lo tenemos, ¿cierto? Más 60 en la J, y en la K, llegada en menos 27, ¿cierto? Miren la coordenada acá, la Z, y la salida en 0. Entonces menos 27 menos 0 pues nos da menos 27 en la K. Listo, ahora a partir de este recuerde que sacamos el unitario que va de A hacia B, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces este vector sobre la magnitud del mismo, ¿no? O sea, sobre cada componente, 36, 60, menos 36, menos 60 y menos 27 al cuadrado, ¿no? Bueno, y recuerde, ¿cuánto nos dio la raíz cuadrada de eso? Entonces 75 nos dio la raíz cuadrada, entonces ahora menos 36 sobre 75 y eso me da la componente en I, ¿cierto? La otra 60 sobre 75 y eso me da la componente en J, pero la J fíjese que es positiva, entonces aquí positivo. La K negativa, no, miren, menos 27, entonces aquí menos 27 sobre 75 y eso me da la componente en K. Y ahora sí, podemos decir que esto equivale, lo pasamos a decimal, ¿no? Que esto equivale a 0, entonces colocamos los tres valores. Bueno, 0,48, 0,8 y 0,36 dan las componentes de ese vector unitario. Esto recuerde porque, ahora sí, tensión, el vector tensión AC, ¿cierto? Como no se conoce la magnitud, entonces recuerde que dejo indicada la magnitud por las componentes del unitario, es decir, 0,48 por la magnitud de AC, que no la conozco, en I, ¿cierto? Esa nos dio, bueno, aquí no es tensión AC, es tensión AB, ¿no? Recordemos que es tensión AB. Entonces, tensión AB, bueno, menos, ¿no? Porque esta primera componente es negativa, menos 0,48 por TAB en I, más 0,8 por TDAB en la J, ¿cierto? Y menos 0,36 por TDAB en la K. Mi segundo vector expresado en componentes IJK. Bueno, y como acá recuerden, tenemos como parte conceptual que la sumatoria de fuerza en X es 0, sumatoria de fuerza en Y es 0 y sumatoria de fuerza en Z 0, puedo generar tres ecuaciones con tres incógnitas. Fíjense que ya llevo dos incógnitas, luego me queda una tercera, bueno, puedo tener una tercera incógnita, ¿no? Las incógnitas que llevamos hasta acá es TDAC y TDAB. Sigamos. Y ahora pasamos a TDAD, ¿cierto? Pero para hallar TDAD, recuerde que lo primero es el vector AD, que es el vector que está negro. Para de ahí sacar lambda de AD y luego sí TDAD. Entonces, llegada menos salida, 40 menos 0, ¿no? Que es la salida. O sea, 40 en I. Luego en la J, llegada en 0, mire, llegamos en 0, salimos en ¿dónde? Menos 60. 0 menos 60 me da 60 en la J y luego con la K, ¿no? Llegada en menos 27, salida en 0, entonces menos 27 menos 0, pues menos 27 en K. Y acá sacamos lambda de AD, ¿no? Dividiendo cada componente entre la magnitud.
Y ahí está, el vector sobre la magnitud. ¿Cuánto nos da este resultado? 77. Entonces ahora cada una de estas componentes divide entre 77 para tener el unitario. Bueno, y ahí está, cada componente sobre 77. Pasamos al decimal equivalente de cada uno de estos. Listo, ahora sí podemos expresar el vector tensión AD. Como yo conozco la magnitud porque me la dan acá, ¿cierto? La magnitud me dicen que la tensión AD, aquí lo dice, la tensión en el cable AD es de 616, entonces aquí voy a colocar 616, ¿cierto? ¿Esas son qué? Libras multiplicada por el unitario AD, o sea, por cada una de estas componentes. Listo, voy a multiplicar el 616 y obtengo, este valor para la tensión. Fíjese que aquí sí me dieron valores numéricos, ¿no? Porque conozco la magnitud de la tensión y la multipliqué por cada uno de estos 0,515, 0,779, 0,350. Voy dejando la I, la J, la K, las unidades libras, ¿no? Esa es la tensión, esa se conoce completamente, ahí están sus componentes. Por último nos falta el vector peso, ¿no? Pero el vector peso es sencillo porque está sobre ¿qué eje? Sobre el eje Y. ¿Y va hacia dónde? Hacia la parte negativa de la Y, y como no lo conozco, entonces simplemente mire cómo se hace con el peso, es el más sencillo de todos. Yo digo, el vector peso es igual a la magnitud que no la conozco, que es W, y en dirección menos J, porque no tiene las otras componentes, y ya está el vector peso. Y ya tengo mis 4 vectores, fíjese, ahí están los 4 vectores, con 3 incógnitas, ¿no? TAC, TAB, y el peso que la desconozco. Ahora lo siguiente es aplicar estas 3 ecuaciones, ¿no? Sumatoria de fuerza en X0, sumatoria de fuerza en Y0, sumatoria de fuerza en Z0. Bueno, para la sumatoria de fuerza en X0, entonces cojo de cada uno de los 4 vectores su componente en I. ¿Listo? En este primero no hay componente en I, ¿cierto? Solo tiene J y K. En este segundo sí hay componente en I, que vale menos 0,48 TAB. Listo, ahí está. Y en el siguiente vector su componente en I vale más 319.7, ¿cierto? Que es en este. Y en el siguiente vector, que es W, no hay componente en I. Como ya no hay más, entonces cierro la ecuación igualando a 0. Entonces cogí las componentes en I de los 4 vectores, 2 no tenían componente en I, 2 sí, y me quedó la ecuación número 1. Ahora lo siguiente es sumatoria de fuerza en Y igual a 0, o sea, cojo todas las componentes de los vectores en la J. En este 0,882 TDAC, en este 0,8 TDAB. Ahí están las dos que llevo. La siguiente en J, pues será esta, ¿cierto? 479, y la siguiente en J será menos W. Ahí están. Los 4 vectores, cada uno tiene componente, luego ahí están las 4 componentes en J, ¿cierto? Cierro igualando a 0 y esta es mi ecuación número 2. Fíjese que arriba no coloqué I, abajo no coloqué J, porque ya estoy teniendo en cuenta que esas son las componentes. Y la siguiente será sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y cojo de cada vector sus componentes en K. Bueno, pero solo 3 vectores tienen componente en K, ¿no? Mi primer vector, que es 0,470, mi segundo vector, que es menos 0,36 TAB, mi tercer vector 215, ahí están. El cuarto vector, como solo va en J, no tiene componente en K, entonces cierro igualando a 0, y esta es mi ecuación número 3. Se supone que ahí tenemos un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y lo es, ¿no? Las incógnitas son TDAC, TDAB y el peso, W. Esas son las 3 incógnitas y ahí están numeradas las 3 ecuaciones. Lo siguiente es analizar cómo se soluciona. En este caso me quedó muy sencillo, porque fíjense, en la ecuación 1 despejo TDAB, ¿cierto? Directo, porque es la única incógnita que hay. Entonces, ¿qué hago para despejar TDAB? Llevo todo este término que está negativo al otro lado positivo. ¿Y qué me queda? Me queda 319.7 libras igual a 48 TAD y ya lo pasé positivo. Ahora este 48 que está multiplicando, pues obviamente lo voy a devolver aquí a dividir, ¿cierto? Sobre 48, y ahí ya me queda el valor de la tensión AB, que nos dio ¿cuánto? Bueno, pero aquí me comí el 0, esto es 0,48. Bueno, haciendo la adición me da que TAB es 666,05 libras. Ahora, tomamos este resultado TAB y lo reemplazamos aquí en la ecuación 3, ¿cierto?
donde está TAB, colocamos ese resultado, multiplicamos por menos 0.36 y obtenemos que 0.470 TAC menos 239.778, el resultado de este producto, menos 215 igual a 0. Reducimos estos dos. Bueno, obtengo 0.470 TAC menos 455 por .378 igual a 0. Pasamos este término al otro lado positivo. El .470 que está multiplicando a dividir y obtenemos que TAC es 968.889 libras. Ahora, ya teniendo TAC, entonces reemplazo los valores de TAB y TAC en esta ecuación, en la 2, y ya podemos despejar W, ¿no? Para despejarla simplemente paso W al otro lado, pasaría positivo, y todo lo de la parte izquierda lo sumo. Bueno, y entonces se obtiene que W igual a 1867.64 libras, y ahí están allá las dos fuerzas y el peso aquí en mi sistema.